aspectos constitucionales, de los aspectos constitucionales que hacen a la regulación del derecho ambiental, ¿no? Tal como ha quedado, diseñado, digamos, el esquema de competencias dentro de la Constitución, luego de la reforma de 1994. Y la materia ambiental viene a insertarse, ¿sí? Con una preocupación por parte del constituyente de 1994, porque recordemos que la constitución anterior, la de 1853 y sus sucesivas reformas, no contenían, digamos, menciones respecto de lo ambiental, o no había tampoco un tratamiento de la cuestión de quién específicamente se iba a hacer cargo de la cuestión de la regulación del tema ambiental, ¿no? Entonces, al no existir, digamos, en la Constitución de 1853 y sus reformas anteriores al 94, establecido cuál de los órdenes estaduales, sabemos que hay 3 órdenes estaduales, ¿verdad? En la Constitución, regulados, ¿sí? El orden nacional, los órdenes provinciales y municipales, quedaba en manos de las provincias, ¿no? Sabemos que por el artículo 121 de la Constitución, llamado regla de deslinde, todo aquello que las provincias no delegaron expresamente en el gobierno nacional, ¿sí? Son atribuciones reservadas por las provincias, ¿no? Entonces, la materia ambiental, podríamos decir, estaba señalada como una materia típicamente reservada por las provincias. Ahora bien, se cae en la cuenta, ¿sí? Con el transcurrir, eh, el desarrollo de nuestra organización constitucional, ¿sí? Desde 1853 a esta parte, de que la materia ambiental es una materia no susceptible de quedar anclada dentro de los límites de una provincia, ¿no? Las cuestiones ambientales, ¿sí? La contaminación, que es algo que impacta sobre el ambiente, no es una cuestión que vaya a respetar los límites de una provincia, ¿no? Se genera acá, y bueno, como se generó acá, la contaminación para en los límites, ¿sí? De la provincia de Corrientes y no pasa al Chaco, ¿no? No, no es así. Sabemos todos que los factores que pueden afectar el ambiente son factores que se van expandiendo, que se transmiten a través del aire, a través del agua, etcétera, etcétera, ¿no? En consecuencia, se cae en la cuenta de que la cuestión ambiental no podía ser, la materia ambiental no podía ser en muchas situaciones, en algunas sí, pero en muchas situaciones no podía ser solamente objeto de regulación por parte de una provincia cuando el problema era susceptible de expandirse en todo el territorio, digamos, del país, ¿no? Entonces, esto fue generando confrontaciones, ¿no? Discusiones, debates acerca de cuándo tendría que legislar el orden federal, ¿sí? El Congreso de la Nación, y cuándo le correspondería a las provincias. Se partía de la base de que la cuestión ambiental, la materia ambiental, era inicialmente local, pero cuando sucedían, digamos, siniestros que arrastraban la cuestión ambiental, la expandían en todo el territorio, bueno, tenía que tomar cartas en el asunto el orden federal, ¿sí? Porque justamente la función del gobierno federal es hacerse cargo de este tipo de problemáticas cuando trascienden las fronteras, los límites de las provincias. Entonces, esa era una de las cuestiones en las que podía quedar relativamente claro que el gobierno federal podía actuar, ¿sí? Otra de las cuestiones en las que el gobierno federal a través del Congreso podía actuar dictando alguna ley ambiental sería, por ejemplo, cuando fuera parte de alguna de las materias expresamente delegadas que implicaran alguna cuestión ambiental, ¿tá? Otra de las veces en las cuales el Congreso podía entrar a legislar es cuando emitiera legislación aplicable en sus territorios nacionales, que hoy ya no tenemos territorios nacionales, ¿no?
Y en ese caso dictaba unas leyes en materia ambiental e invitaba a las provincias a adherir, ¿no? Pero claramente era una cuestión en la que había ya una intención política de unificar ciertos aspectos básicos de la problemática ambiental, ¿tá? Que estos tuvieran como una especie de tratamiento uniforme en lo que se tratara de aspectos comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se era consciente que no se podía tratar de manera general completamente la cuestión ambiental, porque si bien podía tener aspectos comunes en todo el territorio, había muchos aspectos particulares que tenían que ser regulados en cada territorio provincial, ¿sí? No es lo mismo tratar una cuestión relativa al agua, por ejemplo, en Mendoza que en Corrientes, ¿no? Entonces, la cuestión ambiental no solamente demandaba, ¿sí?, un tratamiento general por tener elementos comunes en todo el territorio, sino que al mismo tiempo demandaba un tratamiento particularizado, ajustado a las problemáticas locales, ¿no? Esto fue lo que llevó a que en la reforma de 1994 se introdujera el artículo 41, la cláusula que hoy está en el artículo 41, donde operó una nueva delegación por parte de las provincias hacia el gobierno federal. Una delegación que antes, en una materia, ¿sí?, que antes no se había hecho, ¿sí? El artículo 41 supone una delegación. ¿Saben ustedes dónde están las facultades delegadas por las provincias al Estado Nacional, ¿no? ¿Dónde quedaron alojadas? Sabemos que son expresas, ¿no? Y tienen un número limitado. ¿Saben dónde están esas facultades delegadas? En la Constitución. En el artículo 75, por ejemplo. En el artículo 75, que son todas las atribuciones del Poder Legislativo Federal, están las facultades que las provincias tuvieron, y cuando llegaron a la Convención de 1853, fueron materias que las delegaron al Gobierno Nacional, ¿no? El Gobierno Nacional nace, el Estado Nacional nace en la Constitución de 1853 a partir de que las provincias nutren, ¿sí?, a esa persona jurídica de derecho público que es el Estado Nacional de atribuciones que antes tenían, ¿tá? Esto es como cuando se forma una persona jurídica como una sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos asociamos con otros y formamos esa nueva persona jurídica, que es un tertium genus, ¿no?, a partir de facultades que les damos nosotros: comprar, vender, ¿sí?, fabricar, etc. Bueno, acá hay una nueva delegación. Esta delegación, en vez de incorporarse en el artículo 75, ¿sí?, porque ahí debiera haber estado alojada, porque ahí están las atribuciones del Poder Legislativo Federal, todo aquello que puede hacer el Poder Legislativo Federal en virtud de delegaciones hechas por la provincia. Esto se alojó en el artículo 41, en la primera parte de la Constitución, que podríamos decir son la parte dogmática, como se suele denominar a esta parte de la Constitución que va desde el artículo 1 al 43, ¿sí?, que algunos constitucionalistas interpretan como que es el núcleo supremo de la Constitución, ¿sí? En esa primera parte, la parte dogmática, ¿sí?, se alojan cuestiones que pueden considerarse de mayor relevancia que lo que viene a continuación, que es la parte del poder. Entonces, fíjense ustedes que la cuestión ambiental, la materia ambiental, en cierta porción delegada al orden federal, ¿sí?, esté en esa primera parte de la Constitución. ¿Qué es lo que delegan las provincias? Bueno, delegan una potestad legislativa.
¿Delegan todo? No, no se desprenden de todo. No se desprenden de todo. Lo que arreglan los constituyentes, ¿sí?, en la constituyente de 1994 es una delegación al Estado Nacional para que legisle en materia ambiental, pero solamente en cuestiones que hacen a los llamados, algo que llamaron ahí, presupuestos mínimos. ¿Sí? ¿Qué son estos presupuestos mínimos? Bueno, consiste en que el gobierno nacional, ¿sí?, podrá, a través del Congreso de la Nación, a través de debates previos, detectar problemáticas ambientales, ¿sí?, y otorgar una solución a través de una ley, ¿sí?, pero que solamente tenga por objeto la regulación de aspectos muy básicos, como por ejemplo, definir el objeto ambiental sobre el cual va a recaer la legislación, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está debatiendo en el Congreso de la Nación, el objeto ambiental sería, o el sistema ambiental sería los humedales, ¿no? En otras oportunidades, y ya tenemos leyes de presupuestos mínimos, hace bastantes años venimos sumando, por ejemplo, la ley de bosques nativos, ¿no?, la ley de glaciares, la ley de residuos domiciliarios, etcétera, etcétera. Ahí ustedes, digamos, con la denominación que se le da a estas leyes, tienen el objeto ambiental que regulan esas normas, ¿no? ¿Qué otras cosas más se hacen en estos presupuestos mínimos? Bueno, se define el objeto ambiental, se definen sujetos que van a quedar obligados, ¿sí?, a la preservación, se establecen ciertos mecanismos que se utilizarán para la protección, y no mucho más. No mucho más. ¿Por qué? Porque la delegación, perdón, si ustedes quieren encontrar una definición de lo que son presupuestos mínimos, tienen que recurrir a la Ley General del Ambiente en el artículo 6º, y ahí el legislador, ¿sí?, dice que, si me permiten leer, se entiende por presupuestos mínimos establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme y común para todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido deben prever condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar preservación ambiental y desarrollo sustentable. Podríamos decir que todo lo que tenga que ver con estas cuestiones es lo único que va a poder contener una ley de presupuestos mínimos dictada por el Congreso de la Nación, porque esto es lo único que delegaron las provincias. El resto se lo reservaron. ¿Qué es esa parte del artículo 41 que van a leer en el tercer párrafo, en la que dice, bueno, el tercer párrafo dice, corresponde a la nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Es decir, la legislación en materia de protección de presupuestos mínimos que dicta el Congreso, tal como está definido en el artículo 6º de la Ley General del Ambiente, ¿sí?, puede emitirse en estas cuestiones, ¿sí?, que son básicas, principistas, ¿sí?, y no pueden ir más allá, ¿sí?, porque si van más allá estarían violando las autonomías provinciales. ¿Por qué? Porque las provincias no delegaron en la nación toda la materia ambiental. Se reservaron la potestad de dictar leyes, ¿sí?, a través de sus legislaturas que complementen a estas leyes de presupuestos mínimos. Estas leyes complementarias que pueden dictar las provincias no son, digamos, como, ¿vieron el artículo 75, inciso 12? ¿Qué tiene el 75, inciso 12? ¿Qué delegación hicieron ahí las provincias al gobierno nacional? ¿Se acuerdan? El 75, inciso 12, las provincias delegan... ¿Los códigos puede ser? ¿Cómo? De dictar códigos de...
civil, La comercial. materia de fondo, exactamente. Pero el 75, inciso 12 dice, el Congreso va a dictar la materia de fondo, es decir, los códigos civil, comercial, penal, etcétera, etcétera, pero las provincias dictan, ¿sí? Las provincias se reservan el derecho de aplicar los códigos de fondo, ¿sí? Y ahí es que nace, y ahí es que está prevista entonces la potestad que tienen las provincias de dictar los códigos procesales para la aplicación de los códigos de fondo. En definitiva, el Congreso de la Nación dicta la normativa de fondo, pero las provincias se reservan el derecho de interpretarlo, ¿ya? Y de aplicarlo, ¿sí? Sus poderes judiciales, los poderes judiciales de provincia, interpretan, ¿sí? Está dentro de esas facultades reservadas de la provincia la legislación de fondo, ¿sí? Que dicta el Congreso, ¿está? Y sobre eso no cabe control federal luego por la Corte, salvo que viole, digamos, algún tipo de garantía, etcétera, etcétera, pero nunca la aplicación del derecho de fondo pasa a ser cuestión federal, ¿está? Más allá de que ahora eh, todo se está como desviando, ¿no? Y la Corte quiere ser un poco Corte de Casación, ¿no? Y eso está mal, eso no está previsto, hay que reformar la Constitución para eso. Volviendo al tema ambiental, entonces, en el artículo 41 dijimos, ha operado una delegación por parte de las provincias al Estado Nacional para que de la materia ambiental, solamente en lo que refiere a presupuestos mínimos. Las provincias, una vez que se dicta la ley en materia ambiental de presupuestos mínimos, tienen la potestad de dictar legislación local complementaria, ¿no? ¿Qué hacen en esa legislación local complementaria? Bueno, recogen justamente aquella parte de esta problemática que dijimos que existía antes de la reforma del 94, según la cual pueden emitir leyes que, respetando los presupuestos mínimos establecidos por la ley del Congreso de la Nación, ¿sí? Se hagan cargo de la problemática ambiental específicamente local, ¿tá? Estableciendo los límites acotados o adecuados, ¿sí? A su realidad ambiental local, ¿tá? Se podría dictar, el Congreso de la Nación podría dictar, y esa ley, por eso hice la conexión con el artículo 75, inciso 12, no es una ley meramente procesal, no es una ley adjetiva, es una ley sustantiva. La ley que van a dictar, complementaria, que van a dictar las provincias, ¿sí? Luego de que el Congreso dicte la ley de presupuestos mínimos, no va a ser una ley de naturaleza adjetiva. Es como que esa ley complementaria continúa en sede local, continúa en sede provincial, la tarea legislativa sobre la materia ambiental comenzada en el Congreso de la Nación. Comienza en el Congreso de la Nación, donde éste se hace cargo solamente de los presupuestos mínimos, y concluye la tarea legislativa en cada una de las provincias con las leyes complementarias. Esas leyes complementarias son leyes de fondo, ¿sí? Son leyes de fondo, ojo, no son meramente adjetivas, está como un código procesal, ¿sí? Bien. ¿Por qué es esto importante? Porque a partir entonces de este artículo 41, la cuestión que pasa a ser debatida es cuando estamos en presencia de una ley emitida por el Congreso de la Nación que realmente haya respetado que haberse hecho cargo de la materia ambiental solamente respecto de los presupuestos mínimos y que no se haya excedido, ¿sí? La ley dictada por el Congreso no puede ser exhaustiva, no puede agotar la regulación que corresponda, ¿sí? El agotamiento se produce en cada una de las provincias a través del dictado de la ley complementaria, ¿está? Entonces, hoy el debate pasa por que en el Senado de la Nación, que es donde están representadas las provincias, ustedes saben, ¿no? Que la pata provincial en el gobierno federal es el Senado, ¿verdad? Ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo, ni la Cámara de Diputados.
es la Cámara de Senadores de la Nación. Ahí está la representación de las provincias. ¿Está? Bueno, la cuestión pasa porque se controle, ¿sí?, que el gobierno nacional, a través del Congreso, no se exceda en la regulación, vaciando de contenido la competencia complementaria que tienen las provincias en materia ambiental. ¿Está? Esta es una función de complementariedad, no hay concurrencia. Ojo, estas no son facultades concurrentes, ¿no? Estas son facultades complementarias. La concurrencia, recuerden, derecho constitucional básico, la concurrencia de facultades entre el orden federal y los órdenes provinciales se resuelve por dirimir si hay supremacía federal o no en la materia que se ha elegido. Si hay supremacía federal, obviamente la facultad concurrente de la provincia queda subordinada. ¿Qué pasa entonces a partir de esto? El Estado Nacional, a través del Congreso Nacional, puede regular la materia ambiental de otra manera. Ya no. Ya no. Acá con el artículo 41 quedó decidido cómo se va a tratar una problemática ambiental que exceda los límites de una provincia. Cuando la problemática ambiental, la contaminación, por ejemplo, excede los límites de una provincia, pues surge la competencia del gobierno nacional de regular la materia ambiental y lo tiene que hacer de acuerdo al 41. ¿Está? Eso es lo importante. ¿Está? Recordemos, y esto es muy útil para aquellos que están, digamos, también dentro de la carrera política, la gente de franja morada, son futuros dirigentes políticos, son futuros gobernadores, legisladores, gobernadoras, legisladoras, concejales, concejalas, etcétera, etcétera. Como yo decía hace un rato, ustedes no quedan en el mero rol de estudiantes, no son, ¿no? Ustedes están camino a ser abogados que luego van a ejercer, ¿sí?, sus conocimientos defendiendo, haciendo política, etcétera, etcétera. Acá lo que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, nosotros hoy tenemos un federalismo prácticamente inexistente, ¿no? Prácticamente inexistente. Y eso es debido por ahí muchas veces a la falta de comprensión de lo que significa el federalismo. El federalismo, en primer lugar, es una técnica de división del poder, pero no es una técnica de división del poder horizontal, sino vertical. ¿Está? Se divide el poder en el territorio. Como toda técnica de división del poder, ¿sí?, tiene por objeto algo que es fundamental. ¿Se divide el poder para qué? ¿Para qué se divide el poder? ¿Para qué se aplican estas técnicas de división del poder? ¿Para defender qué? El sistema republicano. La libertad de las personas. ¿Sí? Si el poder se encuentra acumulado, ¿sí?, lo que peligra inmediatamente es la libertad. La democracia. ¿Está? Entonces, el federalismo es una técnica para defender la libertad. El federalismo es una doctrina que surge de las corrientes de pensamiento liberal, ¿está? Pero auténticamente liberales, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, sobre todo aquellos que están en carrera política, es que lo que hay que tener en cuenta cuando se habla de federalismo, ¿sí?, es la defensa de la libertad. La defensa de la libertad de las personas a través de la división del poder, de una técnica de división del poder que no es la de la división de poderes, como se suele estudiar, ¿no?, que es la horizontal, poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino la vertical, ¿sí?, que es la que se da dentro del territorio. ¿Está? A su vez, hay que tener en cuenta que dentro de cada provincia hay una forma de dividir el poder en el territorio que es el régimen municipal, al que todas las provincias están obligadas a implementar por la cláusula federal del artículo 5º, más el 123, donde tienen que dotar de autonomía. ¿Está? Son todas técnicas en pro de la libertad. ¿Está? Todo esto también entraña la materia ambiental. ¿Sí? Bien, hasta ahí
para no cansar, y quedo dispuesto a las preguntas. Buenas. Es una medida urgente la que hay que tomar de regular esto, porque veo que hace un tiempo atrás tuvimos en el interior el caso de una arrocera que agotó toda una laguna o un río. O sea, y no va a ser delito siempre y cuando todavía no esté encuadrado y van a decir, no, pero esto no se castiga. Y así van a seguir hasta que nos quedemos sin nada. Y en todos los países avanzados o en las sociedades más o menos que apuntalan a un futuro, están ya cuidando sus reservas y esas cosas, porque o si no nos pueden expoliar hasta lo más simple, hasta el agua. Sí, acá lo importante en todas estas cuestiones es, en primer lugar, como abogados, ustedes como futuros abogados, es, si bien cobran conocimiento a través de los medios de comunicación, y eso es muy útil y contribuye mucho a la democracia, es que las cuestiones hay que investigarlas, ¿sí? Hay que averiguar qué es lo que pasa, ¿tá? Y nunca quedarse con una sola campana. Claramente, lo que nos proporcionan los medios de comunicación es muy útil, ¿sí? Y por eso es que hay que fortalecer la libertad de prensa. Ahora, nosotros, como profesionales del conflicto, como profesionales de la indagación, de la investigación, de la recolección de materiales para atender a los conflictos, no nos podemos quedar, ¿no? Tenemos que propender a averiguar más, ¿sí? A no quedarnos con solo una parte de lo que... ¿Ah? Hay que ver qué es lo que pasó y hay que seguir los procedimientos administrativos que ustedes ya los deben conocer, cómo se realizan en los órganos competentes para atender la cuestión ambiental, ¿no? Hay que, está bien, el periodismo esto, pero hay que después seguir averiguando y ver qué es lo que se concluyó, ¿tá? Eso es muy importante. No sé si quieren hacer más preguntas o viene el doctor Brear. Yo quedo acá disponible. A La última acotación, profe. Sí. Un caso importante que, si bien ya pasaron varios años, fue Tonkin, ¿se acuerda? Que casi se quedó con la mitad de los esteros para salvar al oso hormiguero nomás. Y por suerte, gracias a Dios, después eso pasó a ser parque nacional, pero al no tener regulaciones al respecto, nos veíamos imposibilitados de corregir su accionar, y teniendo los medios y los recursos económicos para comprar, podía haber comprado hasta la catarata más o menos, si seguía así. Por suerte se interpuso varios amparos y bueno, y la cuestión se equilibró, se puede decir así, después con la donación posterior, porque los osos siguen siendo la misma cantidad nomás, y la partición de las tierras que hizo causó grandes problemas porque estaban los pobladores originarios y se sintieron avasallados. ¿Sí? La verdad que no me constan todos esos detalles. Sí conozco algunas cosas por cuestiones en las que intervine profesionalmente, pero no, eso la verdad no puedo aseverar todo lo que usted está diciendo. Claro que usted lo dice. A modo de comentario nomás, Buenas tardes. para ver el vacío legal que tenemos y lo importante que es para que no vuelva a suceder por supuesto, situaciones por el estilo. Sí. Sí. Buenas tardes. Mi pregunta es, entonces sería que la región o Corrientes tendría que pedir una ley para terminar con las deforestaciones en la región por el riesgo que hay. No, a ver, el ejercicio de la facultad legislativa ambiental, así como está hoy regulada por el artículo 41, si bien establece que el Estado Nacional a través del Congreso va a dictar leyes de presupuestos mínimos y las provincias leyes complementarias, si el Congreso de la Nación no sancionara, por ejemplo, la ley de humedales, ¿sí? Las provincias pueden hacerlo. Y esa ley únicamente se va a aplicar al territorio de la provincia de Corrientes. Pero si el día de mañana el Congreso saca la ley de presupuestos mínimos en materia
de protección de humedales, y esa ley tiene cuestiones que chocan con la ley provincial, pues bien, esa ley provincial va a quedar derogada, ¿no? Va a quedar sin efecto, ¿tá? Si es que la ley provincial también se hizo cargo de los presupuestos mínimos, ¿tá? Y en todo caso, habiendo el Congreso de la Nación dictado la ley de presupuestos mínimos en materia de humedales, lo que va a tener que hacer la provincia, perdón, es o adaptar esa ley de humedales que ya tenía o dictar una nueva que sea complementaria. Pero mientras el Congreso de la Nación no se haga cargo de la problemática ambiental en temas de humedales, cualquiera de las provincias puede dictar su ley de protección. No hay problema. ¿Mm? La cuestión es que si el Congreso de la Nación quiere hacerse cargo de la materia ambiental, únicamente lo puede hacer a través del procedimiento establecido o de las facultades así repartidas en el 41. Claro, lo que sería que si Corrientes hace una ley de humedales, se la pueden dar, pero si la Nación no la acepta o pone otra ley, esa queda nula. No, la Nación no tiene que aceptar nada. Si la Nación quiere hacerse cargo de la materia ambiental en temas humedales, tendrá que dictar la ley de presupuestos mínimos. En ese caso, si la ley de presupuestos mínimos, dictada posteriormente por el Congreso de la Nación, tiene algunos puntos de controversia, contrarios, contradictorios con la ley provincial, pues bien, la ley provincial quedará sin efecto, ¿no? O deberá adaptarse a la ley de presupuestos mínimos. Perfecto, ahora sí entendí. Gracias. Doctor Castelo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar algo. Usted que está en esto de la materia de los humedales, está bien, a lo mejor no es tema de hoy, pero mi pregunta va a esto. La provincia de Corrientes, como la nuestra, yo te hablo de Formosa, tenemos permanentemente unas quemazones tremendas y yo veo que poco hace, digamos, los gobiernos para contrarrestar ese flagelo. ¿A qué obedece esto? ¿Será que se solucionaría a medias, digamos, con esta nueva ley que se está proponiendo? ¿Proyecto de humedales, por ejemplo? ¿Entraría dentro de eso, Mire, de la conservación? usted me está pidiendo una apreciación de tipo política o quizás de Sí. tipo ética, digamos, no es, digamos, la verdad que no sé. O sea, puedo decir que hay, pero no, sería serio de mi parte aseverar algo así, ¿no? En este contexto. Lo cierto es que las provincias, ¿sí? Tiene que partir de las provincias la regulación ambiental, porque es una de sus facultades, ¿no? Tienen que hacerse cargo en un primer momento de la problemática ambiental, ¿sí? No tienen que esperar, obviamente, a que el gobierno nacional tome cartas en el asunto. Eso en primer lugar. Luego, reitero, si el gobierno nacional se hace cargo de la cuestión o advierte que la cuestión ambiental trasciende los límites de las fronteras provinciales, en ese caso cobra competencia y bueno, tendrá que hacerlo de la manera que está establecido en el artículo 41. ¿Sí? Yo, en materia ambiental, no voy a hablar, hablo de los aspectos constitucionales, menos estando el doctor Rodríguez, que veo que ya entró, digamos, al foro. Así que Bueno, ha sido mi profesor. Así que gracias, doctor. Gracias, doctor. Perdón, yo sigo contestando, pero no sé cómo es el orden, porque el doctor Vergara está ahí esperando también. Bueno, si no tienen más preguntas para el doctor Castelo, le damos muchas gracias por su exposición y le damos la palabra a Molina Débora, ¿puede ser? Yo estoy levantando la mano, por ahí no me ven nomás, pero estoy pendiente. Vecino. Al profesor me dirigía. Mi nombre es Molina Débora. Estoy ahora en mi casa escuchando sobre la ley de humedales y la verdad es que yo creo que pienso, ¿no?
¿de qué manera se podría trabajar de manera articulada con el sistema educativo? ¿Por qué? Porque se trata de un problema de educación y justamente la cuestión ambiental trabaja la concientización, digamos, del ser humano en esta problemática. Más allá de lanzar una ley, digamos, es algo que se necesita, es algo emergente por la situación en la que estamos atravesando, esto que decían, el tema de los incendios ocasionados de manera voluntaria, es decir, no son sin intención, sino que muchos lo hacen como una técnica, anteriormente se la tenía como cultivo y demás, o otros para quemar la basura de su casa. Me ha pasado con un vecino recientemente que, sabiendo que no se podía prender fuego, se puso a quemar las ramas de unos árboles y estaba por prender fuego a todas las casas, digamos, terrible. Y yo decía, tuve que llamar al 911 para avisar, digamos, de que este vecino estaba haciendo esto, y yo digo, volvemos a caer en el mismo punto, digamos. ¿Cómo trabajar con el sistema educativo para que enseñe ya desde la educación básica común, digamos, de la primaria, la secundaria, el terciario, la universidad, justamente para poder cambiar la conducta del ser humano? Porque si no, o sea, trabajamos la ley, impulsamos la ley, pero no existe una concientización real. Si una persona común y corriente se sabe que saca la basura a las 12, a las 1, sabiendo que no es el horario de recolección, y que obviamente eso va a repercutir en nuestra salud. El humo, hay una cantidad de gente que tiene enfermedades respiratorias, o no sé, asma, o lo que sea, digamos, que afecta directamente, atenta contra la salud de la persona y atenta contra el cuidado del medio ambiente. Entonces, mi sugerencia o mi pregunta es, ¿por qué no se está trabajando con la escuela desde el nivel educativo básico, como le decía, la educación complementaria y la concientización del ciudadano, aparte de la ley? No, por supuesto, y usted ve que, como usted bien señala, ¿no? El artículo 41 en el segundo párrafo, justamente entre los deberes que pone en cabeza de las autoridades competentes para abordar la cuestión ambiental, está la cuestión de la educación ambiental, ¿no? El artículo 41 de la Constitución lo menciona. Bueno, yo creo, tengo conocimiento por mis hijos que, bueno, han cursado, digamos, la educación básica, que los contenidos, digamos, de programas y todo han tenido, digamos, materias, y yo creo que esas generaciones son mucho más conscientes, ¿no? de la cuestión ambiental. Y claramente, por supuesto, es una de las acciones derivadas del establecimiento del Instituto Ambiental en la Constitución, es la educación. Sí, sí, claramente. Y es algo reclamable, por otra parte, ¿no? Exigible. Fíjese, profe, que yo trabajo en el Chaco. Yo soy profe en el Chaco, profe de francés, y a mí me sorprendía mucho cómo la Municipalidad del Chaco implementaba políticas, digamos, municipales, con concursos para los chicos de secundaria que presenten proyectos para la mejora de la calidad educativa, ambiental y demás, y le daban puntos, premios y una cantidad de cosas más. Yo creo que es algo de eso lo que se pretende hacer acá, pero hace falta un trabajo fuertemente que se realice, que se lleve a cabo, para que eso se pueda visualizar en la conducta del ser humano. Si no, vamos a estar hablando nosotros siempre y vamos a ver como la vereda y vemos los caballos comiendo la basura. Sí, sí. Así es. Bien. Algo que destaco, que ustedes como futuros abogados, digamos, tienen que estudiar muy bien, digamos, de este artículo 41, estudiar los comentarios que hay, la gente que se ha dedicado a estudiar esta cuestión desde el punto de vista jurídico. Justamente acá está el doctor Rodríguez, que tiene varias obras escritas, ¿sí? Porque, bueno, es el conocimiento que tienen que tener ustedes como futuros abogados, ¿no? Bueno, yo no quiero robarle más tiempo a... ¿no? Depende de cómo esté organizado esto, yo no me quiero meter en la organización. Sí, muchas gracias, doctor, por su disertación, y ahora damos paso al doctor Noel Brear. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Quiero empezar la charla. Primero agradecer a la Franca Morada de Derecho, al Centro de Estudiantes, a los alumnos que se inscribieron para provocar un conocimiento que creo que es muy importante. Es decir,
yo quiero que le quede claro que toda exposición es como la ciencia, tiene dudas, provoca inquietudes, y el espíritu de esta charla me parece que va dirigida a crearles inquietudes más que a resolverles preguntas. Es decir, cuando la academia te enseña, lo importante es la cantidad de preguntas que te quedan en una exposición. A veces no son todas las respuestas que uno quiere, pero sí las preguntas que esto genera. El tema humedales, ¿por qué he elegido este tema? Me parece que fue muy oportuno por parte de la Franja Morada, en razón de que hoy es el Día Mundial de los Humedales y tiene un rol estratégico en el medio ambiente, y fundamentalmente lo que nosotros hemos aprendido, que no hay un mundo B, hay un mundo A. No hay, o cuidamos o no cuidamos el medio ambiente. Y también estamos obligados a generar producción. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar producción con ecología, hacerlo en carácter sustentable? Y este es el gran debate que existe en el mundo. Fundamentalmente tenemos que decir que detrás de estos debates de medio ambiente también está metida la ideología. No podemos ser ingenuos. Todos los partidos políticos tienen definiciones en el tema de medio ambiente. Y fundamentalmente nosotros lo que vimos es que existe una doctrina de la racionalidad en términos de que producción y ecología deben ser compatibles, sustentables, un matrimonio que tiene que aprender a convivir para mantener y cuidar el mundo A. Pero existe lo que se llama la ideología del fascismo ecológico, que es los extremos. Y todos sabemos que los extremos son malos en todas. ¿Qué quiere decir fascismo ecológico? Quiere decir que ya se quiere llegar al límite, para dar un ejemplo metafórico, de que el mundo productivo debe tener una abstención casi absoluta en los territorios y en general en los medios donde uno puede producir alimentos. Es como una medida de no innovar, el no se puede no hacer y el statu quo. Me parece que en eso nos enseñó muy bien el doctor Carlos Rodríguez, que se puede producir sustentablemente, racionalmente, y tenemos que desterrar estas ideologías que nos pueden perjudicar. Este es un debate que hoy está en el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, que tenemos que decir para que tengan claro. Europa reguló sus humedales y estableció en su inventario de humedales que solamente el 7% de todo el territorio europeo es considerado humedales conforme a las definiciones restringidas y racionales que utilizaron. Estados Unidos estableció aproximadamente que el 3% del territorio tiene humedales y que se debe aplicar racionalmente una legislación fuerte, adecuada. Canadá llega al 5%, es decir, todos los países regulan. Por eso lo que tiene que quedarle muy claro a la gente es que nosotros estamos a favor de una legislación adecuada de los humedales y donde realmente... ¿Me escucha? Disculpa, profesor, se ve que hay un micrófono abierto o algo porque no se lo escucha. Bueno, continúo entonces. Fundamentalmente entonces tenemos que decir que tenemos que legislar, y esto está fuera de discusión. Lo que no puede ser es cualquier tipo de ley de humedales es válida. En esto tiene que quedar muy clara que tenemos que compatibilizar. Por eso es que nosotros hablamos humedales, medio ambiente, producción y el rol de las provincias. Este es el título que nos trajo a charlar con ustedes y decir que fundamentalmente el tema humedales es muy importante porque realmente mantiene lo que significa la biodiversidad en forma racional y equilibrada. Es una esponja en el medio ambiente que permite absorber como sumidero de carbón a efectos de cuidar el medio ambiente y proteger el cambio climático. El tema de humedales es muy importante que cuidemos entre todos. Ahora, en la Argentina hubo una discusión y es fundamental que se sepa, la tecnología fue cambiando
las medidas, y ustedes van a ver rápidamente. En el 2010 se hizo un estudio de inventarios de humedales satelitalmente en Argentina con una buena tecnología disponible en ese momento, y se llegó más o menos que en la Argentina hay 14,8% de territorio de humedales, cuando algunas universidades hablaban que el 20% del territorio nacional es humedales. Pero fíjense ustedes que el INTA acaba de terminar un estudio de inventario donde 32 científicos pudieron estudiar el tema y se llegó a la conclusión que humedales tiene el 9,8% del territorio nacional, hoy es humedales. Esto es lo que le tiene que quedar claro. Estamos hablando de aproximadamente 22 millones de hectáreas, son humedales, 227.000 kilómetros cuadrados, más o menos para que se ubiquen, 3 provincias de Corrientes tienen humedales en el país, traducido como metáfora. Esta es la extensión de los humedales. Y los humedales se dan de distintas maneras. Pueden ser esteros, lagunas, aguas permanentes, semipermanentes, artificiales. El litio es considerado parte de los humedales, por eso ahora vamos a ver los conflictos que hubo a nivel nacional con el tema litio. El tema Chubut tiene Meaquillas, que es otro tipo de humedales, y nosotros conocemos el tradicional, que es el de agua en forma semipermanente. ¿Y por qué es complejo definir el tema humedales? ¿Y por qué es complejo hablar de humedales? ¿Y por qué es complejo legislar de los grandes centros de las urbes? Es complejo porque cada provincia tiene su tipología. Somos baldosas totalmente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Los humedales en Corrientes en épocas lluviosas llegan al 60% del territorio de la provincia de Corrientes. En épocas normales llega al 40% del territorio de la provincia de Corrientes. El año pasado, con 2 años de sequía, llegamos al 14%, cómo se va achicando, lo que se llama el efecto acordeón. Cuando estudian los científicos, se puede agrandar o achicar. Y este año, que es el tercer año de déficit hídrico, estamos hablando que el territorio de la provincia de Corrientes solo tiene el 8% de agua. Entonces, es muy difícil definir, es muy difícil tomar una definición muy amplia, porque no es lo mismo una provincia seca como puede estar en los lugares de la Patagonia o en otras provincias donde no afectaría tanto una legislación nacional, en lugares como Corrientes que afecta al 60%, el Chaco el 30%, Formosa 45%, el norte de Santa Fe 90% es humedal. Entonces, una ley nacional que implique una legislación muy severa y no tenga en cuenta las distintas idiosincrasias regionales puede llevar a enyesar una provincia productivamente y a bloquear el sistema. Más aún, y en esto tenemos que ir viendo nosotros rápidamente, yo escuchaba la charla, yo quiero decirles que la provincia de Corrientes primero dictó la ley 6548 en el año 2020, una ley provincial conforme en el marco de sus facultades para hacer el inventario de humedales, porque la provincia reivindica para sí que el inventario provincial en cualquier tipo de ley, el inventario de humedales tiene que ser realizado por la provincia, por cualquier provincia. En este caso, la provincia de Corrientes dictó una ley, se formó una comisión y están los expertos del CONICET, del INTA, del INTI, de distintos organismos que trabajaron en una ley de inventario técnica, científica. Sobre todo, ya hicieron la presentación del primer avance, que es el tema de humedales y tipos de humedales en toda la zona de Liberá, que es el primer trabajo que se hizo. Trabajaron en esta cuenca, después trabajarán la cuenca de la Guapeí, la zona sur, las distintas zonas, la cuenca del Riachuelo, la cuenca de Santa Lucía. En este caso se trabajó sobre la cuenca de Liberá. Y se ha llegado a la conclusión de esto, y en esto también vi algunas preguntas hoy que hay inquietudes, y quiero en este marco de la charla poder explicarles. Una cosa es la ley de humedales, otra cosa es la ley de bosque nativo, porque se hablaba de deforestación, que también hace al cambio climático, pero tiene otro supuesto
si bien tiene conectividad, depende de una ley de bosque nativo. Y aquí van a ver ustedes la importancia que es también analizarla en forma simultánea con esto que estamos hablando, porque la ley de bosque nativo es una facultad concurrente con la Nación conforme al artículo 41 y nace de la misma definición, donde la Nación dictó presupuestos mínimos de bosques nativos, no de bosques implantados, que es diferente, bosques nativos, los árboles nativos, hizo el presupuesto mínimo y los presupuestos máximos dictaron las provincias con cada ley, y esto se dictó en el año 2010. En el 2010 tenemos la ley de presupuestos mínimos nacionales de bosques nativos y ratificada con la complementariedad de bosque nativo en las provincias. Fue la llamada ley semáforo. Y ustedes dirán, ¿por qué se llama ley semáforo? Porque si tu territorio, tu campo, tu propiedad te determinaron que es rojo, en ese lugar uno mira el satélite que está inmodificable, preparado por el INTA, que es una ley que tiene un sistema, usted aprieta un botón en la computadora, busca, agrema tal, si le sale sistema rojo no puede tocar la propiedad, no puede sacar un árbol. Si es amarillo, porque está determinado que es amarillo en la zona, usted puede pedir autorización al Instituto del ICA y al Ministerio de la Producción para ver si es más racionalmente rentable y ecológicamente razonable, con vinculaciones temáticas y compensaciones, si se puede hacer una producción. Y si es zona verde, sí está autorizada a poder hacer sistemas productivos en forma plena. Esto es una ley que está vigente, es una ley que está trabajándose, y que quiero decirles que Corrientes y Misiones son las dos que llevan premio, porque son las dos que tuvieron menos certificaciones de deforestación. ¿Se escucha? Sí, Ariel, Noel, Sí. discúlpame, pero hay una tal Ariel, hay que sacarle quién está manejando eso, porque está pasando unas imágenes no convenientes. Terriblemente entonces, Ahí obscena ya lo esa imagen. eliminamos. ¿Ya lo Ahí eliminaste? ya lo eliminamos. Bueno, disculpa, Noel, pero eso parece que fue el problema. bueno, Sí, sí, ahí ya lo eliminamos. entonces tenemos que decir que la ley de bosques nativos está vigente, es nacional, provincial, se hizo concurrente, no hubo conflictos y se trabaja muy seriamente en el tema, y la provincia de Corrientes y Misiones, reitero, es la que menos certificados. Para que se ubiquen, en 12 años de vigencia, la provincia de Corrientes pidió certificados de deforestación con complementariedad por aproximadamente 7.000 hectáreas, cuando hay provincias que hablan de 150.000 y 300.000 hectáreas. Digo, para que se entienda la responsabilidad y por qué Corrientes está junto con Misiones en las provincias que mejor manejó este tema. Y a la vez está la ley de bosques implantados, donde Corrientes planta 30.000 hectáreas de bosques implantados en forma anual. Esto hace a la ley de sumidero y carbono, que también es importante. Y después tenemos la otra pata que es importante, porque algunos se confundían que a raíz de los incendios, sobre todo del año pasado, que hubo 8.000 focos de incendio a 9.000 focos de incendio de enero a mayo, algunos pensaban que porque no había una ley de humedales se produjeron los incendios. Los incendios se produjeron porque hay 3 años de déficit hídrico, que se llegó al sistema de acordeón de estar abierto al 60% de los humedales en la cantidad del territorio a tener el 8%, y lo que paradójicamente ustedes tienen que entender, digo, para que no perderse. ¿Saben cuál fue lo primero que se incendia? Lo primero que se incendia son los parques nacionales y los parques provinciales. ¿Qué quiere decir eso rápidamente? Donde no hay boca animal, donde no hay presencia del hombre prácticamente, y donde la naturaleza es muchas veces inaccesible, en ese lugar se producen incendios. ¿Saben por qué? Porque es el lugar donde hay mayor cantidad de materia prima combustible, que es, diríamos, todo el sistema que crece, y no hay autorregulación, ni hay regulación por vía de cosechadora de pastos racionales, como puede ser un animal, o como puede ser la presencia del hombre, lo que indica que no el hombre solamente, y es cierto que también el hombre generó incendios voluntarios y por problemas culturales, como se dice ahí, porque la gente está acostumbrada
que el exceso de yuyo se corregía, se dice en el campo que el exceso de yuyo es el mal consumo de la hacienda. La mala asignación de la hacienda hace que haya mayor, y eso se resolvía con quemazones en un momento para estabilizar y que nazca el pasto nuevo. Esta era la cultura que había en el sistema. Y lo que podemos decir científicamente, esto está demostrado, y ahora cuando tenemos un foco de incendio nuevamente, el carambola se cerró en este momento que uno de los portales, porque incendios son inaccesibles donde no está el hombre y donde no está el animal. Producto que este exceso de pastizales genera físicamente su propio incendio muchas veces. Y es lo que hace que en el Parque Nacional y en el Parque Provincial sea donde mayor sufrió la provincia de Corrientes. Y es cierto también que en el norte, en los humedales secos, son los que tienen mayor propensión para hacer incendios. Y es lo que nosotros entonces estamos discutiendo. Y estamos discutiendo una cosa que es nacional. Por eso el título de mi exposición dice producción, medio ambiente y rol de las provincias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hicimos? Porque la pregunta es ¿qué está haciendo Corrientes? Corrientes en el marco de los humedales mundiales lo que está haciendo, reitero, un inventario que tiene terminado gran parte que se hizo presentación en el edificio del Banco de Corrientes en CIMI, se presentó con el INTA, el ingeniero Kurk, que fue uno de los líderes del proyecto junto con NICE, que es otro de los científicos más conocidos en Corrientes y a nivel de Argentina, son los que coordinaron y lideraron este proyecto, haciendo la ley de inventario de humedales, que es estratégico para tener el manejo de humedales. La advertencia constitucional en su momento en la legislatura, a raíz de que proyectos que estaban tratándose en el Parlamento argentino, algunos, decíamos nosotros, invadían la zona de jurisdicción de las provincias. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo que analizábamos es que el artículo 41 de la Constitución, que es una facultad concurrente, una facultad complementaria y de concertación, no concurrente porque no es que cualquiera de los dos puede hacer lo mismo. Cada jurisdicción puede hacer una cosa. Y ustedes van a ver que en el artículo 41, cuando nosotros damos el ejemplo metafórico, el artículo 41 cuando dice presupuesto mínimo, es que la nación tiene facultades exclusivas y excluyentes de hacer los cimientos, la base de una casa. Lo que no puede hacer es entregar a la provincia una casa terminada, es decir, una ley que invada las facultades de complementariedad y pase el mural de lo que significa el presupuesto mínimo. Sobre pretexto de tener facultades de presupuestos mínimos, no puede tener la facultad de presupuestos máximos cubiertos. Esto es lo que nosotros discutíamos con Nación y le decíamos, guarda que ahí hay proyectos que están pasando la línea constitucional interjurisdiccional donde están avanzando. Esta preocupación la llevamos al Norte Grande. En el marco del Norte Grande, que está trabajando este año, ha trabajado muy bien 10 provincias, 8 provincias justicialistas, 2 radicales, que permitió que nos reunamos 4 veces en distintas provincias, los gobernadores por un lado, los vicegobernadores y 12 legisladores que representan. Logramos que a propuesta de la provincia de Corrientes saquemos una resolución 68. Esa resolución 68 la sacamos el 23 de septiembre en Catamarca, que era cuáles son los derechos de las provincias. Hicimos un juego constitucional que bien lo explicó tanto, pero puedo hacer un resumen. Hicimos un juego constitucional, el artículo 41, que es el tema que estamos hablando de presupuestos mínimos, cómo fue y esto que decíamos. El 124 de la Constitución, que habla de que las provincias son dueñas de los recursos naturales, tienen el dominio originario en las provincias. Entonces, si usted tiene el dominio originario, si usted tiene la capacidad, después de presupuestos mínimos, todas las facultades para las provincias, y jugábamos con un artículo que es fundamental y que pocos hablan. El artículo 28 de la Constitución Nacional es estratégico para muchos temas, y ustedes lo van a ver ahora. El artículo 28 de la Constitución
habla de que toda ley que no tenga principios de razonabilidad o acto administrativo que traiga más costos que beneficios, que no tenga razonabilidad, así como llaman los europeos en la Unión Europea, llaman no tenga proporcionalidad. Y los alemanes en el tribunal hablan en la ley de ponderación, cuando aún se tenga derecho, cuando se pondere irracional y desproporcionadamente, esa ley es inconstitucional. Y ustedes van a ver entonces cómo el 28 juega con el 41 y juega con el 124 y con toda la menéctica de la Constitución, y se van a dar cuenta que el Parlamento argentino, como la ley de bosque nativo y como una ley de humedales, tienen facultades para hacerla, pero la tienen en el marco del artículo 41. Y nosotros pedimos dos garantías en el Norte Grande. En la resolución 68 le pedimos dos garantías. Una, queremos un concepto de humedales restringido. No queremos un concepto de humedales amplio. Cuando hablamos de hidromorfismo, como hablaba la ley, hidromorfismo es un concepto muy amplio. Tan amplio es, lo decíamos, porque el hidromorfismo es, si usted tiene residuos de hidromorfismo en un territorio, podemos llegar, que hacemos un estudio hoy, en la Tierra Colorada, de Corrientes, San Carlos, la zona de Té, Tierra Mate, Garrucho, Virasoro, por el hidromorfismo llegamos a la conclusión que eso es humedales y que hay que congelar o hay que racionar. Esto es irracional, porque alguna vez en los años, siglos, miles de años, hubo restos de hidromorfismo, cuando hoy no tiene nada que ver con el concepto racional y equilibrado de lo que es un sentido restringido de humedales. Entonces, pedíamos en el artículo 68, uno de los temas era garantía a través del concepto, pero otro fundamental que nosotros pedíamos es una garantía en la extensión. ¿Qué quiere decir? Que la ley nacional, por más que sea la más dura, no supere el territorio provincial, más del 20% del territorio provincial. Le dábamos el margen de 0 a 20 para ley de humedales, pero de que de ninguna manera, como el caso de Corrientes, si sale una ley muy severa que supera lo que es el piso mínimo, nos apliquen el 60% de la provincia en el acordeón cuando se abre y se inundan o son épocas lluviosas, como fue del 75 al 2000 o distintos momentos. No podemos permitir quedar librados a una ley de casi la irracionalidad, porque la producción correntina, paradójicamente, la producción está en el agua. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros producimos, somos los primeros productores de arroz. Esta producción es en el agua. Somos productores vacunos, donde el 50% de la producción vacuna está en el agua. Somos productores de búfalo, donde el 100% está en el agua. Entonces, si nos quitan la posibilidad, lo que hacen es achicarnos a la mitad de la provincia. Y ese es el derecho que nosotros no estábamos dispuestos, con la soberanía provincial que nos habíamos cedido, conforme al artículo 121, según nuestra inteligencia. Nosotros hacíamos la advertencia constitucional de que el artículo 41 no estaba siendo respetado con algunos proyectos de ley que nosotros veíamos a nivel nacional. ¿Y qué ocurrió? Se votó la resolución 68 en Catamarca. A los 3 días, la Comisión de Agricultura de la Nación activó por primera vez una reunión con sectores de todo el país, invitaron a Corrientes y me tocó a mí, a través de una invitación que me hizo el gobernador de la provincia, el ministro de la Producción, de ser el vocero para defender los derechos constitucionales de la provincia de Corrientes en el tema humedales. Y nuestro argumento era todo esto que estamos diciendo, pero humedales sí, pero respetando los mínimos, respetando las extensiones, respetando el concepto de definición como es en cualquier país nacional del mundo, para que esto trabaje. Lo hicimos en la Comisión de Agricultura el 27 de septiembre de este año que pasó, y al día siguiente, ese día cayó la sensación de que estaba lesionándose el derecho de las provincias. Este es el concepto que quedó en el Parlamento argentino. Y fundamentalmente los legisladores nacionales de las 10 provincias del Norte Grande se alinearon con la resolución 68 que sacó Catamarca. Entonces dejó sin número
a la ley de mayor rigor que querían aplicar y que querían avanzar sobre las provincias. Y al día 29 de septiembre, ustedes recuerdan que 9 gobernadores del Norte Grande viajaron a Estados Unidos, al día siguiente en la Comisión de Agricultura, y un gobernador que estaba por viajar a Europa, a Austria, por el tema de la inversión de Timber, la mayor aserradero en Argentina que se instalaba en Virasoro, no pudo ir, que es el gobernador Valdés. Hicieron electrónicamente un documento donde pedían que se postergue el tratamiento y ser oído en la ley de humedales, que es lo que pasó en la Argentina. Y después hubo un dictamen de la comisión que se acercó más al proyecto Vara con algunas diferencias, pero donde realmente se reconocía la extensión, donde se reconocía el derecho de las provincias a la participación, donde había que respetar el mínimo imponible y donde la extensión del 20% era estratégico. Esto hizo que se pierda interés por parte de aquellos que querían avanzar a sangre y fuego y quedó trabado el sistema en el Parlamento argentino. Quiero que sepan, les quise contar la visión mundial, que es un concepto racional restrictivo. Quiero contarles que las fundaciones internacionales que financian la ecología es muy importante, ayuda porque hay que defender el cambio climático, existe el cambio climático, pero lo que no somos ingenuos es que también esas fundaciones que a veces trabajan internacionalmente y tienen vinculaciones locales, lo que hacen es, no mienten, pero los faroles que iluminan hacia las producciones que tienen las economías del subdesarrollo y ocultan los daños que generan las economías del primer mundo. Ustedes van a ver como los fósiles, como la Shell, muchas veces financian estas fundaciones y a veces no son atacadas, entonces la Shell, y ustedes se van a dar en cuenta entonces de que existen intereses cruzados, que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de producción, porque hay que ver qué interés oculto existe de aquel farol que ilumina, porque hay un dicho de Karl Popper que dice, los periodistas, los políticos, los intereses no mienten, muestras porque manejan los faroles, y al manejar los faroles ilumina lo que le interesa y no ilumina lo que no interesa y le interesa a la gente. Entonces esto hace que cambie la cosa, y lo que hay que tener cuidado cuando hacemos educación ecológica es también, como dicen desde la lucha nacional, tener cuidado porque no hay peor imperialismo, no hay peor dependencia cultural que aquel que lucha creyendo que son sus intereses y son los intereses de los extranjeros, y lucha convencido que está bien. Entonces lo que tenemos que tener mucho cuidado, y sobre todo en medio ambiente y en producción, porque hay muchos intereses de gran tamaño que a veces no quieren que lleguemos a los desarrollos que tenemos que llegar, sin que implique esto, reitero, tenemos que tener una buena ley de fuego, tenemos que tener una buena ley de bosques, que en cierta medida la tenemos que tener una buena ley de bosques implantado, tenemos que tener auditorías ambientales de alto para ver los grados de contaminación, porque trabajar en el agua, por ejemplo arroz, es necesario tener auditoría en distintos puntos de la provincia para ver los niveles de contaminación que puede generar la contraindicación de un sistema productivo. Estos son datos objetivos que hay que ver, que hay que analizar, y los laboratorios tienen que funcionar a full. Porque les voy a dar un ejemplo que me duele, que quizás genere controversia en el análisis. Pero fíjense lo que nos pasó con la pastera, más allá de la posición que cada uno tenga en el tema pastera. En Gualeguaychú se peleó para que Entre Ríos no tenga pastera. Entonces se hizo enfrente. Usaron el mismo río, porque es un río común. Entonces fuimos a La Haya, y en La Haya dijeron, y con el CAL también, La Haya dio el fallo diciendo tiene derecho y soberanía Uruguay para decidir si quiere hacer pastera. Lo que puede hacer la Argentina es una auditoría, control, ver los impactos que tiene, y es lo que ocurrió. Pero ¿cómo termina este negocio? Terminó que la preocupación que tenía la Argentina, si le damos la buena fe, quedamos sin la pastera. La pastera quedó en Uruguay, y el río, con las contraindicaciones o no, es un río compartido. Nosotros sin pastera, ellos con pastera, y hoy están haciendo la tercera pastera
del Uruguay, donde están generando 2.600 millones de dólares. Nosotros somos la primera provincia forestal de la Argentina, donde podemos tener una producción de 7.000 millones de dólares, y la Argentina está importando 800 millones de dólares en cartones y papeles. Estamos en contra del plástico, estamos en contra de lo no reciclable, y resulta que poder hacer papel es contrario al sistema, cuando es mucho más atenuante que tener el plástico que produce esto. Si ustedes ven ahora el nuevo paradigma en lo que significa medio ambiente, dice no tome agua en botella de plástico, tome agua de la canilla, que tiene un alto nivel de control y no hay problema y usted no está generando daño. Es decir, este es el nuevo paradigma que habla Naciones Unidas de esto. Y habla también de un paradigma que me parece que tenemos que hablar en este tema de los humedales, es lo que se llama la economía circular. Economía circular es un nuevo concepto. Economía circular que van a empezar a escuchar todos los días, porque ya es un concepto que está en Europa, en Estados Unidos. La economía circular es un cambio de paradigma. En el caso del agua, economía circular del agua significa cambiar el paradigma de que el agua sea consumida para decir usamos el agua. Ya no consumimos el agua, usamos el agua. ¿Qué quiere decir? Que podemos resignificar, reutilizar, modificar, hacerle técnica de salvar la misma agua, utilizar. Es decir, aparece todo un concepto de lo que se llama economía circular, de lo que significa una economía sustentable. Esto es lo que se viene, esto es lo que viene, ya sea en temas industriales como ya sea en el tema de agua. Y lo que quiero decir para redondear la idea, que estamos a favor de la ley de humedales, respetando los derechos de las provincias, haciendo concertadamente como hicimos la ley de bosques, que se trabajó en el tema de manejo de los humedales. Hoy tenemos un modelo que exhibimos en el mundo, se llama el sistema tripartito de jurisdicciones que conviven en los parques nacionales, como es el Parque Nacional Iberá, ex-Tonkin, Parque Nacional Iberá, Parque Provincial Iberá y la iniciativa privada, que son 2.800 productores que conviven en un ecosistema de 1.300.000 hectáreas y que cada uno cumple un rol y regulaciones diferentes, y estamos haciendo un trabajo más allá de los incendios, porque así también tenemos que decir que si bien los incendios afectaron muy fuerte al Parque Nacional y Provincial, ha tenido una recuperación espectacular al poco tiempo con algunas lluvias. Ustedes van a ver la comparación que significaba en el satélite casi negro y aparece auténticamente verde, con una capacidad de recuperar la humedad que tenía guardada y escondida, donde podemos recuperar mucho territorio. Eso no está perdido, eso vamos a seguir recuperando, y Corrientes tiene un modelo que hoy está exhibiendo en el mundo y está siendo invitada en toda la Argentina para mostrar cómo conviven los tres sistemas, porque se conocía el de parques nacionales, el de parques provinciales o privados, pero lo que no se conocía es el sistema tripartito de convivencia de un mismo ecosistema de 1.300.000 hectáreas. Y después tenemos el Parque Nacional de Umbrucuyá, después tenemos varias zonas Ramsar, que es nace de la convención de la ciudad de Marruecos, que se hicieron ahí el tema de los humedales, el 2 de febrero, por eso estamos hoy conmemorando el tema de los humedales. Quiero decir que Corrientes tiene un modelo que exhibir, venimos cuidando el tema de los humedales, estamos haciendo inventario y estamos siendo líderes en el país con la resolución 68 para defender los derechos constitucionales de las provincias, que se respete el 41 junto con el 28 y el 124, y tengamos una buena ley de humedales a futuro, pero con un concepto restringido y con garantía de extensión, que la cláusula no pueda ser 20% más del territorio. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sus palabras, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Noel.
No, una pregunta no, pero gracias por todo el contenido que nos dio, porque a veces podemos vivir en esta provincia y como estamos encerrados en la capital, no conocemos esa problemática del interior o de la zona aledaña. Así es. Si esa es la obligación del político, disculpe una pequeña reflexión, es conocer toda la provincia. Se está trabajando muy seriamente, hay un comité IDERA que está haciendo, tenemos 10 portales que se ingresan y se concentran en el mismo sistema, pero entran por distintas puertas, desde el portal de Chavarría, el portal de Carambola, de Concepción. Hicimos la introducción de especies. Hoy somos mirados internacionalmente como tuvimos capacidad para reintroducir distintas especies. Tenemos el centro de Aguará, acá en Paso Patria, que atendió más de 800 animales para redactar. Tenemos convenios con Nación a efectos de que ellos se ocupan, por ejemplo, de, no me acuerdo el nombre, pero Guayacane, algo así se llama, Guayamón, tipo un loro grande, digo, disculpen, le hacen nacer en Capital Federal y le enseñamos a volar acá en el centro de Aguará, se hace la cura. Hay todo un trabajo, una tecnología, un comité que viene trabajando y se está haciendo un turismo muy importante y se está haciendo una regulación muy importante en el tema de liberar. Se está trabajando a pleno. Concepción ha crecido de forma espectacular, tradicionalmente era Carlos Pellegrini. Quiero contarles también que se está trabajando en forma integrada 3 conceptos fundamentales. El tema Iberá, el tema jesuítico, que tenemos 4 comunidades jesuíticas que son San Carlos, Yapeyú, Santo Tomé y Alvear, que se conectan donde están los 3 cerros, la ruta 140, se conecta a la ruta 40, sale de la 14 y ustedes hacen un centro que es lo guaranítico, lo jesuítico y el Iberá. Armando quería hacer una consulta, una pregunta, si puedo activar su micrófono. Sí, buenas tardes, doctor Noel. Yo estuve en esa reunión de la Comisión de Agricultura donde usted habló y soy periodista parlamentario. Y yo veo que el oficialismo, a pesar de haber perdido su dictamen, continúa con las presiones en la calle, mismo en el Congreso. ¿Usted cree que se podrá frenar eso o seguirán adelante el kirchnerismo con este tema? Bueno, tenemos que decir que cuando hablé de la resolución 68 que sacamos en Catamarca y los 10 gobernadores, 8 peronistas se enfilan en esta definición, lo que hace es perder base de sustentación de mayoría que tenía el proyecto. Tan es así que el dictamen que se firma no es el dictamen del proyecto que quería. Digo el oficialismo porque tampoco fue el gobierno nacional el que mandó el proyecto. Esto es transversal. Hay radicales, hay mucho de la Cámpora. La Cámpora estaba autorizando esto, pero hay radicales, hay algunos del PRO. Digo porque esto es transversal. Por eso es un problema que hay que hacer. Una señora dijo ahí, la educación es clave, el contenido educativo es clave, porque si no, acá lo que hay que tener es una buena ley de fuego para que no se incendie, no una buena ley de humedales. La ley de humedales también tiene que ser buena porque es todo un conjunto, respetar la ley de bosque nativo, implantado, ley de humedales, sistema de fuego, todo un sistema privado, público que trabaja de forma simultánea y una cultura espectacular que tenemos que tener para que no ocurran los incendios voluntarios ni ocurran los incendios que nos tienen que ocurrir y para que se entienda el valor de que no compremos cualquier pescado podrido que nos quieran vender de los grandes centros de poder para bloquearnos a nosotros en la capacidad operacional productiva conforme a un medio ambiente racional, pero que no sea que el interés de ellos sea el que nos saca de la huella a nosotros. Y creo que van a insistir, pero creo que no están teniendo el número. Creo que hay que tener una vigilia permanente y después tenemos la última palabra, por eso dejamos constancia en la referencia taquigráfica, usted que estuvo presente, la advertencia constitucional de ir a la Corte Suprema por inconstitucionalidad, por haber invadido la zona de lo que se llama presupuesto máximo. Gracias, doctor. Mateo, ¿puede ser? Veo que estás con la mano levantada. Sí, buenas tardes. Doctor,
La verdad, lo tengo que felicitar porque en todos los años que yo llevo trabajando en favor de la gente del campo, de la producción, yo soy funcionario del Ministerio de Producción acá en el sector. Es la segunda vez, le voy a ser sincero, es la segunda vez que escucho a alguien hablar en favor de los sistemas productivos que sean sustentables, ¿no es cierto? Hace muchos años yo estaba estudiando agronomía ahí en Corrientes justamente y tuve oportunidad de asistir a una conferencia internacional que se dictó en la ciudad de Reconquista, donde vino un ingeniero y sociólogo español que planteó una cuestión que a mí me sorprendió en su momento y después de mucho tiempo la pude pensar y entender. Él se refería a cierta gente de esta que usted dice de las organizaciones internacionales y los que operan en contra de los sistemas productivos a rajatabla como pajareros. Fíjese. Y lo explicó de esta manera: el pajarero prefiere que el niño se muera de hambre antes de comer los huevos del pájaro. ¿Entiendes? Y ese es un concepto hacia el que nosotros estimo en un país tan grande y rico en recursos como este no podemos apuntar, no podemos dirigirnos, porque a pesar de toda la riqueza y la producción alimenticia que nosotros tenemos hambre en nuestra tierra y es lo que debemos evitar. Por eso los felicito por el valor que ha tenido usted de hablar sobre soberanía geopolítica e intereses cruzados, que es lo que justamente muchas veces se oculta. Hablamos de lo que no se puede hacer en chiquito, como bien usted dice, pero en lo grande, en lo macro, los grandes intereses de los grandes grupos económicos del planeta ocultan las actividades que ellos hacen en contra de la producción de alimentos generalmente, porque hay una producción sustentable, como bien sabemos, se puede hacer producción sin destruir, pero lamentablemente hay grandes grupos económicos que operan hacia el otro lado, ¿no es cierto? Sabemos del tema de los desmontes, sabemos del tema de la apropiación del agua, y acá yo quiero hacer una consulta más que nada. Yo entiendo que la ley de humedales, entiendo yo, y usted pensará que soy un ignorante y tiene toda la razón, entiendo que la ley de humedales tiene que ver con el agua en superficie. Entiendo que la ley de humedales tiene que ver con el agua en superficie y no contempla el agua subterránea, o me equivoco, porque una cosa es el agua en superficie y otra cosa es para nosotros, por ejemplo, en nuestra región, el acuífero guaraní, que es agua subterránea en una superficie mucho más amplia. Tal vez usted me pueda sacar de esta duda. Mire, lo que quiero decir es que el acuífero guaraní es la segunda o tercera reserva de agua dulce encapsulada, es un sistema encapsulado. Por eso que a veces se evita cuando usted hace en la zona de Entre Ríos, en la zona para nosotros norte de Entre Ríos que tiene las termas, tienen que pedir autorizaciones porque hay veces que pueden penetrar hasta en la zona encapsulada, diríamos que eso se está cuidando como reserva mundial. Y es muy importante la reserva de agua dulce que tiene. Esto es Argentina, Uruguay, es casi Mercosur. Nosotros tenemos un pedazo del acuífero guaraní. Sí. No somos dueños de todo el acuífero guaraní. Es un sistema Mercosur natural, ¿no? Porque es integrado el sistema. Sí, efectivamente. Pero lo que tiene que no perderse, por eso hay que definir el concepto de humedales, que es importante. Porque no solo donde hay agua transitoria, porque así lo dice las definiciones que uno mira de Ramsar, el litio, le decía a usted, donde puede no haber agua, es considerado zona de humedales, que fue lo que le desesperó, le digo sinceramente. Esto nos salvó a los correntinos y a la zona NEA, porque donde nació la solidaridad del NOA en esa resolución del 28 es cuando vieron que el triángulo del litio podía ser captado por esta ley y manejado por intereses internacionales y bloqueado el sistema para poder explotar el litio que se viene ahora con el sistema nuevo de baterías y todo el tema electrónico y las inversiones chinas y las inversiones japonesas que se están haciendo en Jujuy
en Catamarca. Entonces se da cuenta usted que el concepto es más amplio que solo... Nosotros estamos acostumbrados a que humedales es, y lo sabemos muy bien, en las zonas permanentes, semipermanentes y en forma artificial, pueda tener una cantidad de agua que hace cambiar la biota y la flora y la reproducción y la biodiversidad que tenemos nosotros acá en la zona norte de Corrientes. Y otra cosa es lo que produce, por ejemplo, Chubut, que alimenta a los animales, que es zona de humedales, pero se llaman amaquillas. Y así, y otros tienen las turberas, y así van teniendo distintos temas, ¿no? Fíjense que las turberas es el 3% del territorio mundial. Fíjense lo importante que es. Absorbe y hace sumidero de carbono del 30% para el cambio climático. La importancia que tiene. Pues, tenemos que cuidar, pero se puede producir. Hace 300 años producimos, nosotros tenemos un modelo para exportar, ahora jurídico, que armamos de parque nacional, parque provincial, 2.800 productores que trabajan, ley de bosque nativo que hemos premiado por nuestro manejo, bosques implantados que lo tenemos, y tenemos una buena ley de juego, y ahora tuvimos una experiencia donde creamos las 5 brigadas que estamos armando profesionalizadas, que conviven con el sistema de bomberos voluntarios, que están trabajando una app que puede usted con su celular en cualquier parte avisar con fotos, donde aparece un principio de incendio. Es decir, se está trabajando de otra forma con la tecnología aplicada y sistematizada, donde realmente nuestra preocupación son el medio ambiente, la producción, pero fundamentalmente, y quiero con esto redondeo, fíjense lo importante que es defender estos intereses y los correctivos. Explico por qué. Porque le decía que Corrientes tiene una producción prácticamente que convive con el agua en épocas normales, cuando el acordeón está abierto. Pero entonces tiene producciones anualizadas, llámese cosecha fina muy chica. Tenemos 150.000 hectáreas de agricultura anualizada, 100.000 hectáreas de arroz y algunas agriculturas de maíz en algunas zonas más, y todo lo que tenemos es citrus, que dura 30, 40 años en forma permanente. Tenemos forestación, que dura 20 años, después vienen los cortes, los 10 años. ¿Qué quiero decir? No tenemos otras provincias la cosecha fina todos los años con 3 cosechas que nos produce. Ahora, si nosotros regalamos la posibilidad de trabajar en el agua, nos quedamos sin producción. Muchas gracias, doctor. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Yo? Sí, Gustavo. Bueno, yo quería decir que son pocos los legisladores que hablan con la claridad con la que está hablando Noel Veral, porque la mayoría, por lo que se ve, pertenecen a lobbies extranjeros que están buscando los intereses de otros países que nos quieren dejar como reserva nomás y que ni siquiera nos dejan producir en nuestra propia tierra. O sea, se le agradece la enseñanza y también que defienda esto, aunque sea en soledad, porque ya le pasó en una oportunidad cuando él defendía el petróleo, que fuimos el único país del mundo que entregó el petróleo sin tirar una bala, y bueno, ahora vamos a regalarle el agua, el litio, todo eso, que son intereses estratégicos para otras potencias, y que de alguna manera, al cultivarnos y al tener personas que defiendan los intereses en el Parlamento, se logra por lo menos atrasar y quizás hasta podamos defender nuestra producción. Y lo más importante también sería cambiar la modalidad de distribución de la tierra, porque se le hace difícil al argentino promedio defender aquello que no posee. Y gran parte de las provincias del norte tienen propiedades latifundistas, donde las tierras están en manos de pocas personas, y si hubiese una subdivisión más importante, quizás la mayor parte de la gente, al participar y sentirse poseedor, va a tener otra postura frente a los arrebatos de las potencias extranjeras, porque si no defendemos lo que no tenemos y soñamos con aquello que alguna vez quizás podamos ver, por lo menos, no sé, o producirnos. El hombre defiende lo que posee y lo que tiene. Entonces, al cambiar el criterio del latifundio improductivo por propiedades más pequeñas, donde la gente tenga el acceso a generar su ganadería, todas esas cosas, va a poder tener más patria y sentido de la soberanía. Bueno, y desde ya un gusto participar. Bueno, ya muchas gracias a la Franja Morada que me permitió hacer esta exposición. Le agradezco la palabra, pero lo que quiero decir es, en el Parlamento argentino, esto se votó por unanimidad.
Bueno, la verdad que muchas gracias al doctor Noel Brear por su excelente exposición, su disertación en esta tarde. Gracias por la disposición de siempre hacia los estudiantes. También agradecemos al doctor Castelo, que ya se tuvo que retirar por unas cuestiones personales, y a cada uno de los estudiantes y participantes de esta conferencia. También aclararles que en las próximas semanas se van a estar enviando los certificados a sus mails. Y bueno, y agradecerles y dar por finalizada esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.